matemáticas. Bien, esta vez como me pasé un poquito con la parte de ciencias, voy a hacerlo un poco corto, va a ser súper al grano. Y bueno, primero un resumen de la clase anterior, ya si es que no quedó algunas cosas claras, quizás no fui de todo claro en ciertas cosas. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos los números naturales, ¿cierto? Los números naturales que se escriben con esta n que está acá, esta cosa media, esta n media como grande que tiene como dos rayitas al costado, y empiezan desde el uno hasta el infinito. El infinito, aquí estoy colocando, no es el infinito es un concepto, no un número, ¿ya? Es un concepto, jamás alcanza. Y habíamos visto también que los números naturales son los números de contar. Otra cosa, Profesor, ¿sí? no se ¿Sí? ve nada en la pantalla todavía. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, bien. Como les decía, entonces aquí, ahora sí, se ve la pantalla. Tenemos los números naturales. Los números naturales son los que van desde el uno hasta el infinito, de uno en uno. Se escriben con este número de acá, son los números de contar. El infinito es un concepto y no es un número. Eso habíamos visto en la clase anterior. También definimos los números cardinales, que eran los mismos que los naturales, solamente que le agregamos el cero. Esa es la gran gracia, entonces se escribe con esa o ese cero que se coloca ahí abajo, para decir que son los naturales más el cero. Bien, aquí se dice, lo coloqué, se inserta el cero como cantidad que indica nada. Eso no es tan simple como yo había dicho, la nada no es un concepto tan fácil de entender, pero recién como en el 1500 se agregó en el occidente. Los mayas tenían eso hace tiempo, en Arabia también, qué sé yo. En occidente eran un poquito más lerdos con las matemáticas. Bien, se agrega un punto de referencia para la recta numérica. Esto es importante porque yo ahora puedo dibujar esta recta numérica y puedo representar, recuerden lo que recién acabamos de ver en ciencia, representar es poder dibujar o describir de alguna forma un número. ¿Y cómo lo describo? Con una flecha. Entonces ahora ese número está representado, está descrito de forma visual a través de una flecha. Esa flecha es un vector, ¿ya? Que es una forma elegante de decir flecha nomás, para la matemática. Y bueno, es un poquito más complicado que eso, pero no hay que tampoco colocarse tan riguroso. Bien, estamos preparando una nivelación simplemente, después veremos más cosas más profundas. Y bueno, aquí fíjense que coloqué un ejemplo, esta flecha representa el 4 porque va desde el 0 hasta el 4, en la recta que está acá. Y la otra flecha de abajo, esta flecha roja de acá, representa el 8 porque va desde el 0 hasta el 8. Bien. Eh, Aquí hay algunas cosas que había acotado. Ahora las flechas representan números visualmente, que es lo que acabo de decir. El largo de la flecha es la magnitud, que también nosotros habíamos entendido como valor absoluto. Y las flechas son vectores, que es lo que también acabo de decir, que es solamente un nombre más bonito para indicar flechas. Entonces, si yo quiero sumar, yo quiero que lo entiendan visualmente, porque muchas veces la gente toma reglas en las matemáticas. ¿Y por qué esta regla? ¿Y por qué esta regla? Bueno, visualmente se puede entender el porqué de las reglas. Si quiero sumar dos números, pueden usar la recta numérica para ello. Y aquí tengo una recta numérica y estoy sumando el 4 más el 9. El 4 está en negro, el 9 está en verde. Entonces, fíjense, el 4 tiene 4 cuadritos y el 9 tiene 9 cuadros. Y para sumarlos, lo que hago es colocarlo uno después del otro. Si estoy sumando, van hacia la derecha. Bien, si estoy restando, va a ser hacia la izquierda, pero aquí estoy sumando. Y después cuento los cuadros totales que tiene la flecha final, que va a ser la flecha roja que representa el resultado. Como tiene 13 cuadros, el resultado es 13. Claro, para la suma no tiene ningún sentido porque yo simplemente podría ir contando 9 números más, ¿cierto? Como lo enseñan en el colegio, que uno se empieza a prestar los dedos y ese tipo de cosas, pero yo quiero que lo vean visualmente porque nos va a servir un montón cuando también veamos la resta. Porque aquí está la resta. A ver, déjenme acercar esto. Ahí está. No, perdón. Primero, antes de la resta, eh, la suma es cerrada en los números naturales y en los cardinales. ¿Cómo es eso? Cerrado significa que si yo, por ejemplo, sumo dos números naturales, aquí tengo n más n, me da otro número natural. ¿Cómo es eso? 3 más 5 me da 8. 3 está en los números naturales, ¿cierto? Está aquí, en la lista que yo coloqué aquí arriba. Ahí está el 3. Y el 5 también está ahí. Está acá hasta el 5. Están los dos en los números naturales. Y el resultado 8 también está en los números naturales. Si ustedes colocan cualquier número que esté en los naturales y lo suman con cualquier número que también esté en los naturales, siempre el resultado va a ser otro número que está en los naturales. Bien, lo mismo pasa con los cardinales, si es que los suman. Bien, si suman 0, deja todo igual. Entonces, agregarle ese número no cambia nada, sigue estando cerrado. Significa que no me salgo del conjunto.
La suma entonces está bien definida en los números enteros, o sea, perdón, en los números naturales y cardinales. Bien definida significa que si yo hago esa operación, no necesito más números, estoy bien. En la suma estoy bien con los naturales y con los cardinales. No necesito más. Después viene la resta y arruina todo. ¿Por qué? Porque cuando resto un número en la recta numérica me muevo hacia la izquierda. Entonces aquí yo coloco un ejemplo, 7 menos 3. El 7 es la recta, la flecha roja, ¿cierto? Que va hacia la derecha. ¿Por qué va a la derecha? Porque es positivo. Si no tiene nada enfrente del número, es positivo. Significa que va hacia la derecha. Pero cuando estoy restando el 3, ahora ese menos me dice que va hacia la izquierda. Entonces ahora la flecha verde la coloco hacia el otro lado, hacia la izquierda. 3 pasos hacia la izquierda. Y como me devuelvo esos cuadros, termino en el 4. No termino más allá, sino que termino más cerca del 0 incluso. Y ahora los resultados los represento en negro, que es esa flecha que queda ahí. Por lo tanto, yo lo puedo ver como visualmente, como que me muevo 7 cuadros a la derecha y después me muevo 3 cuadros hacia la izquierda. Eso es visualmente lo que pasa en una resta. Pero ahí surge un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si resto más de lo que me puedo mover? ¿Qué pasa si resto 3 menos 5? Y yo tengo aquí la recta numérica de los números cardinales. Entonces yo tengo 3 menos 5, me muevo 3 a la derecha, la recta azul, y después me muevo 5 hacia la izquierda. Problema, me salí de la recta numérica. Estoy fuera de eso. Entonces ahora mi resultado no tiene sentido. Si ya, ¿qué número hay ahí? No lo sé. Bueno, lo sabemos, ¿cierto? Solamente que en esta recta no se sabe. Bien, si fuese muy riguroso, y diría como, es que no está definido. Mi resultado no está definido en los números cardinales, esta resta que está acá. Por lo tanto, la resta no está bien definida si es que solamente si es que solamente tenemos los cardinales. Necesitamos ampliar nuestro conjunto numérico. Entonces, para que el resultado tenga sentido, para que lo podamos ver visualmente y podamos completar acá a la izquierda los números que faltan, tenemos que agregar los números que están a la izquierda del cero. ¿Y cuáles son los números que están a la izquierda del cero? ¿Cuáles son los números que están a la izquierda del cero? ¿Me pueden decir en el chat? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Cuáles son los números que están a la izquierda del cero en la recta numérica? Los que vimos ayer. Perfecto. Los números negativos. Muy bien. Entonces, son los números negativos los que tenemos que agregar en la recta numérica. Los vamos a ir agregando. Entonces, está la siguiente diapositiva y aquí los tenemos. Esta diapositiva se las voy a pasar porque está más bonita que la anterior que hice, ¿cierto? Está mucho más bonita que la anterior que hice. Entonces, ¿qué pasa acá? Los números enteros van desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Bien, aquí parece un menos, pero en realidad es un puntito que quise hacer. Entonces, ahora sí, la resta está bien definida, porque todos los resultados me van a dar en los números enteros. Entonces, ¿qué dice? Contiene el conjunto, contiene los conjuntos anteriores, o sea que, fíjense, el 0, el 1, el 2, el 3 siguen estando acá. Siguen estando entonces los números naturales y los números cardinales. Y también ahora podemos definir el elemento neutro y el inverso aditivo. Y eso es súper importante, porque si yo quiero definir bien una operación, las operaciones matemáticas, y esto es para quienes estén un poquito más adelantados, si yo quiero y quieren estudiar algo que tenga que ver con matemáticas, si yo quiero definir una eh, propiedad o una operación matemática, tengo que encontrar el inverso y el neutro para poder decir que eso es un conjunto, es un grupo. Bien, más adelante lo van a conocer como grupo abeliano, pero nada, olvídense de eso en este momento si es que no les interesa. Pero está muy interesante que podamos ahora tener elemento neutro y inverso aditivo. ¿Cuál va a ser el inverso aditivo? Los números, por ejemplo, que están acá, que tienen el mismo tamaño, pero que van al otro lado. Por ejemplo, el menos 2 y el 2. El 2 va a la derecha y el menos 2 va a la izquierda, pero tienen el mismo tamaño. Las flechas son igual de largas. El 3 con el menos 3 son inversos aditivos. El 4 con el menos 4 son inversos aditivos. El signo indica hacia dónde apuntan, el sentido. ¿Ven? Que los vectores lo van a entender como sentido. Entonces, el negativo apunta a la izquierda y el positivo hacia la derecha. Bien, y el elemento neutro va a ser el 0, que no tiene signo. No confundan que el 0 es elemento neutro con lo par y lo impar, porque no tiene nada que ver con eso. Yo sé que por ahí hay alguien que sí sabe si el 0 es par o no, pero esa duda la voy a dejar para otra clase. Bien, porque es algo que voy a explicar primero con qué son los números pares, qué son los números impares,
y recién vamos a poder saber si el 0 es par, impar, si no es nada, si es ambos, pero no tiene nada que ver con el signo. Eso tienen que tenerlo claro. El 0 no tiene nada que ver con, o sea, la paridad no tiene nada que ver con el signo de un número. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda del resumen? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bien. Entonces, bien, le estaba diciendo que la resta ahora es cerrada. Es cerrada en... ¿Por qué? Porque si yo hago una resta acá, por ejemplo 3 menos 5, la operación anterior, ahora sí tengo un resultado. Fíjense que ahora quedé en el -2 y lo representa esta flecha negrita. Y esto de verdad es muy importante porque yo sé que a mucha gente le complica restar estas cosas, el 3 con el -5. Normalmente cuando yo veo estas restas me dicen 2, me dicen 8, me dicen cualquier cosa en realidad. Me van diciendo todos los resultados que no son. Y si le achuntan al -2 es suerte. Véanlo visualmente. El 3 va hacia la derecha porque al frente no tiene nada. Si no tiene nada, es positivo. Y se mueve a la izquierda porque estoy restando el 5. Cuando resto, cuando queda negativo, va hacia la izquierda. Y por eso quedo en el -2, porque me estoy moviendo como en estas casillas y por eso quedo en esa posición. Si ustedes esto lo pueden ver de forma visual, sería excelente porque ahí están entendiendo realmente la resta. Si no, si ven como esas reglas, como miren, si los números tienen signos diferentes, los restan y colocan el signo del mayor. Eso también es otra regla que pueden aprenderse, pero tienen que aprenderse esa regla y muchas veces se equivocan. Entonces, de verdad, es muy importante esto. Si controlan y manejan esto, no sé si tienen alguna duda con esta resta, de verdad es parte importante de lo que yo sé que a ustedes le da problema a los estudiantes normalmente al preparar la PDT o la PAES en este caso. Que siempre las operaciones básicas son las que lo enredan. No tanto así las cosas que van aprendiendo después. Son las operaciones básicas donde quedan encerrados. Podemos ver las fracciones, donde también se quedan bastante enredados y complicados. Me interesa mucho que las puedan manejar bien. Ok, entonces estaba diciendo eso de que si un número con supuesto, el resultado siempre va al elemento neutro. Esto siempre pasa en una operación. ¿Bien? Un número con supuesto da el elemento neutro. En este caso el opuesto es el inverso aditivo y el elemento neutro es el 0. ¿Bien? Y el valor absoluto es el largo de la flecha resultante. ¿Cómo es eso? Aquí yo tengo un ejemplo del valor absoluto. No sé si alguien hizo la tarea que envié. ¿La vieron, la tarea que subí? La subí al Classroom. No sé si te he enviado el link. Creo que no te he enviado el link. O creo que sí te envié el link. Voy a revisarlo, pero el link del Classroom, ¿dónde están las tareas? ¿Alguien iba a hablar? Para que lo revisen, porque voy a subir tareas todas las clases, ¿ya? La idea es que lo hagan. Las tareas no son la gran cosa. Ya, háblenme para enviarle el link. Creo que a Bruno y a Karim no lo he enviado. Ya. Profesor, ¿Sí? la A mí ya me lo tarea la envió. estaría mandando cada vez que acabe la clase, mando una tarea entonces. Sí, siempre va a haber ¿O una en qué tarea. horario? Bueno, en general, si la hago antes, ahora la voy a subir inmediatamente después de la clase, pero generalmente va a ser en la mañana del día anterior, ¿ya? Porque probablemente construya la tarea a partir de lo que pasé en clase durante la noche. Entonces, probablemente esté en la mañana del día anterior. Del día siguiente, perdón. Eso. Entonces, bien, el valor absoluto era entonces el tamaño de la flecha resultante. Esto es importante porque significa que yo primero tengo que resolver lo que está aquí adentro. Este ejercicio, no sé si ustedes lo pudieron resolver, que si tengo -2, -3, primero resuelvo matemáticamente la resta que está aquí dentro, hago la cuestioncita de las flechas, el -2 va hacia la izquierda porque es negativo, por eso va hacia la izquierda, y el -3 también va hacia la izquierda porque está restando acá. Entonces van los dos hacia la izquierda y terminan como potenciándose. Y finalmente me moví 5 cuadros hacia la izquierda, pero el valor absoluto me pregunta la cantidad de cuadros, no hacia dónde apuntan.
Así que no me pregunta el signo. Aquí hay 5 cuadros. Por eso el valor de esta pregunta es 5 y no menos 5. Ok, no sé si me puedes hablar al WhatsApp o al Instagram para enviarte el link. Es que envié como el link a todos los mails que me habían llegado, pero probablemente por ahí hubo algún mail que no le llegó, quizás está en el spam, no lo sé. Entonces, háblame al WhatsApp o al Instagram, todos los que no están, me hablan WhatsApp, Instagram y yo les envío el link, ¿bien? Ante las clases del Classroom, para que puedan ver el material, las clases grabadas y las tareas. ¿Bien? Ok, entonces, pregunta para todos. Si yo tengo esto que está acá, menos 4 más 8, el valor absoluto de esto, ¿cuál es el resultado de esto? Si lo responden, por favor, díganmelo por privado, pero háganlo, ¿bien? Todo el mundo tiene que hacerlo, ¿ya? Si no hay dudas, es porque todo el mundo debería poder resolver esto. Resuélvanlo. Tienen aquí, les doy un minuto y medio para que lo resuelvan. Bien, entonces veamos la respuesta de esto. En un momento. Ahí sí. Ok, entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Voy a hacer la recta numérica. Fíjense, aquí está la recta numérica, para que lo vean. Ahí está. Entonces aquí vamos a colocar el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Bien. Normalmente yo tendría que preguntarle a las personas, así como alguien que no me haya contestado, hacerlo como participar en clase. No lo voy a hacer porque algunas personas como que se sienten incómodas con eso, pero les cuento que ese es el método correcto de enseñar. ¿Bien? Porque lo obliga a participar y ahí pueden aprender de verdad. Si ustedes tienen dudas y quieren hacer eso, participar, que yo les vaya explicando paso a paso en la clase cómo se hace algo, pídanmelo, porque es la forma de verdad correcta de aprender. Tenía un estudiante que llegó con 480 puntos y salió con 600 puntos, pero me preguntaba cada rato todo. Y siempre él era el voluntario para como salir al choque y responder las preguntas que nadie más quería contestar. Y él no sabía nada, pero con el tiempo, como lo iba corrigiendo de a poco, en cada paso, terminó sacando buen puntaje. De 480 a 600 yo encuentro que es bastante. Entonces, pues solamente eso, a motivarse a siempre estar participando. Ténganlo en cuenta, ¿ok? Pero no lo voy a obligar a nadie porque también sé que incomoda. Entonces, nada que ver esa línea de ahí, horrible esa línea. El primero es el menos 4. El menos 4 va hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces apunta hacia allá. Ahí está. Menos 4 apunta hacia la izquierda. Y después tengo que colocar un 8. El 8, como está sumando, en este caso, tiene que estar apuntando hacia la derecha. Entonces ese 8 va a estar apuntando hacia allá y tiene que tener 8 cuadros de distancia. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 cuadros de distancia. ¿En dónde quedó entonces la flecha? En el cuadro positivo. Por lo tanto, si yo hago esta operación que está aquí dentro, esto me va a quedar el valor absoluto de 4. Pero yo lo que necesito es el largo de la flecha. Igual, en este caso, da lo mismo porque el largo de la flecha coincide con su signo. O sea, al final es quitarle el signo, pero hay que entender que lo que me están pidiendo es el largo de la flecha resultante.
siempre tengo que medirlas desde el 0, ¿bien? Cuando comienzo. Este 8 le estoy sumando al resultado, entonces parto desde acá por eso. Y bueno, quedo en el 4, por tanto el valor absoluto de esto es 4. ¿Bien? Si ustedes lo ven simplemente como número y les queda un solo número dentro del valor absoluto, simplemente sáquenle el signo, ¿ya? Porque siempre va a ser eso. Y ahí está, la respuesta de esto es 4. Bien por todos los que respondieron, si alguien tiene alguna duda o consulta, me la puede hacer, si no entendió algún paso, no sé, ¿hay alguien que no haya entendido algún paso de esto? Bien, entonces sigamos a lo que viene. La siguiente diapositiva, o sea, diapositiva, en realidad esto es como la siguiente página, habla sobre la multiplicación. Ya, aquí vamos a ver ahora la multiplicación. ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación, muchos ya sabrán qué es lo que es, ¿cierto? Probablemente todos. La multiplicación es sumar repetidas veces un mismo número. ¿Cuántas veces tengo que sumarlo? Las veces que me indique, según esta fórmula. A por B es sumar A veces B. Por ejemplo, 3 por 4 es sumar 3 veces 4. 5 por 2 es sumar 5 veces 2. Y 7 por 3 es sumar 7 veces 3. Por ejemplo, aquí tengo el 3 por 4, sumo 3 veces 4. 4 más 4 más 4. Lo cual me da 12 como resultado, si ustedes hacen la suma. Bien, eso es la multiplicación. Probablemente todo el mundo ya lo sepa, pero no es, tengo que decirlo, ¿bien? No voy a asumir que saben absolutamente nada. Y bueno, después viene la conmutatividad, que esto sí es algo que saben, pero que lo aplican mal cuando llegan a álgebra. Entonces yo lo voy a explicar un poco mejor ahora. La conmutatividad dice que el orden de los factores no altera el producto. Probablemente eso ya lo hayan escuchado antes. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada, ¿qué son los factores? Los factores son las cositas que se están multiplicando, los números en este caso. El 3 y el 4 en esta operación son los factores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que son los factores, los números que se multiplican, y me dicen que si yo los cambio de orden da lo mismo. 3 por 4 va a ser igual a 4 por 3. Si yo tengo 5 por 2, eso es igual a 2 por 5. Entonces, si yo estoy multiplicando cosas, yo los puedo intercambiar de posición y el resultado va a ser equivalente. Siempre va a dar lo mismo. Ustedes pueden hacer 3 más 3 más 3 más 3 y de nuevo 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Y les da de resultado el 12. Sigue siendo lo mismo. Eso es la conmutatividad. Ojo, no lo miren como una propiedad poco importante o como algo obvio. Cuando lleguemos a álgebra y cuando lleguemos a fracciones, yo sé que al final siempre el 60-70% del estudiante falla en aplicar la conmutatividad, porque no recuerdan que las multiplicaciones son conmutativas y que pueden cambiar el orden de la multiplicación a su placer. Entonces terminan haciendo cualquier cosa, terminan complicándose la vida cuando simplemente podrían ordenar las cosas de una mejor manera. Sobre todo pasa cuando ven factoriales, que es la parte final de estadísticas matemáticas, que son puras multiplicaciones en el fondo. ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente? La siguiente nos dice que hay una propiedad que es la asociatividad. Nosotros podemos decidir en qué orden hacer la multiplicación. ¿Cómo es esto? Y aquí también fallan bastante, así que no vayan despreciando estas cositas porque de verdad pasa mucho esto cuando yo veo la resolución de ejercicio con estudiantes que ya están en 600 puntos, pero igual se equivocan en esto. Entonces, por ejemplo, tengo 5 por 4 por 3. Yo puedo decidir cómo multiplico esto primero. Primero podría ser 5 por 4. 5 por 4 es 20. Y esto por 3 me da 60. Pero yo también podría hacerlo de otra manera. Podría primero pensar que puedo multiplicar el 4 por el 3. Y el 4 por el 3 me da 12. Y esto por 5 me va a dar 60. Yo puedo hacer la multiplicación en el orden que yo quiera. Bien, aquí estoy multiplicando estos dos pares primero y aquí estoy multiplicando estos dos pares segundo. O sea, profe, que eso que es de izquierda a derecha es falso. Sí, es falso. Eso es una, el izquierda a derecha es como una ayuda, es para que no se enreden, es para que tengan un mecanismo, pero no es necesariamente así. Ustedes pueden decidir cuál par de multiplicaciones resuelven primero. Es una propiedad, de hecho, que se llama asociatividad, que es la que estamos viendo ahora. De hecho, como tenemos conmutatividad, también los podemos desordenar y podemos hacerlo en el orden que queramos. Primero podría tener el 5
por 3, por 4 y resolver estos dos primeros. Y esto me da 15 y 15 por 4 me da 60. Entonces fíjense que yo con conmutatividad y asociatividad los puedo ordenar como mejor me plazca, como mejor me sepa las tablas, por ejemplo. Y así me ahorro el trabajo de hacer una multiplicación difícil primero. No la hago la multiplicación difícil y me arranco de esa multiplicación difícil ordenando como yo quiera el orden de la operación. Porque sé que en las multiplicaciones, ojo, aquí hay puras multiplicaciones, no hay ninguna suma entre medio. Sé que en las multiplicaciones eso puedo hacerlo así. ¿Dudas, consultas sobre esto? ¿No? ¿Ninguna? Deténganme simplemente, yo voy a ir avanzando rapidito, más que nada para no agobiarlos con el tiempo, pero si es que tienen alguna duda, me detienen simplemente. ¿Ya? Tengan toda la confianza de hacer eso. Regla de los signos. Positivo con positivo, positivo. Negativo con positivo, negativo. Positivo con negativo, negativo. Y negativo con negativo, positivo. ¿Cómo se lo pueden memorizar? Bueno, signos iguales me da positivo. Signos diferentes me da negativo. Pero ustedes tienen que resolverlo por pares. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo más, menos, menos? 3. ¿Cuál es esto? ¿Qué signo tiene este número? Porque aquí tengo demasiados signos y yo tengo que reducirlo. Estos signos, cuando quedan así, uno al lado del otro, yo tengo que pensar en que, bueno, en realidad aquí tendrían que haber algunos paréntesis, ¿ya? Para que para que esto tenga sentido. Pero bueno, los voy a sacar porque en realidad no importa para el ejemplo. Si yo quiero resolver esto, tengo que pensar que se están multiplicando los signos. Entonces, primero multiplico estos signos que están acá. Positivo con negativo, ¿qué es? Pueden colocarlo en el chat. Positivo con negativo, según esta tabla. Negativo. Entonces, eso me da negativo. Y ahora, y esto es súper importante que siempre lo hagan, bajo los siguientes signos. ¿Ya? Porque estos son los que resolví. Estos dos, yo los reduje a este signo que está acá. Los demás no lo he tocado. Tienen que seguir estando ahí. Entonces, ahora resuelvo estos dos. Negativo con positivo, de nuevo, negativo. Entonces, estos dos se redujeron a este que está acá. Los demás todavía están intactos. Negativo con negativo, ¿qué es? Positivo, ¿cierto? Entonces, reduzco esos dos negativos y los dejo ahí como positivo. Y ahora, positivo con negativo, ¿qué es? Negativo. Bien. También podría ser una especie de torneo. Entonces esto nos quedó -3 el resultado. Era negativo al final. Estos son los típicos ejercicios donde hay tantos signos que me confundo. Me equivoqué en el signo, profe. Pasa mucho, ¿cierto? Hay que hacerlo con calma. No se desesperen. Esta es una cuestión de orden. No es de inteligencia ni nada de eso. Todo el mundo aquí supo cómo hacer positivo con positivo, negativo con positivo, porque aquí está la tabla. No hay que saber nada, hay que ver la tabla. Pero hay que hacerlo con orden y con calma. No desesperarse porque la mayoría de errores cuando bajan acá no escriben los demás signos y se quedan solamente con ese resultado al principio. O se le olvida algún signo porque escriben, no sé, las letras la tienen fea o muy desordenado y se les pierde un signo. Entonces, ese tipo de cosas pasa por desorden. Aquí simplemente tienen que ser más ordenados. Ojalá entenderse a ustedes mismos. Pero también esto lo podemos hacer con la multiplicación así con números. Por ejemplo, -3 por 4. El -3 es negativo y el 4 es positivo porque no tiene signo. Cuando no tiene signo es positivo. Entonces, si los multiplico, me da 4 por 3 es 12, pero el signo que queda tiene que ser negativo porque estoy multiplicando un número negativo con uno positivo. Y según esta tabla que está acá, que es esta situación, el resultado es negativo. Entonces, por eso tengo que colocar ese signo de resultado. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, -4 por -2, y hago esta multiplicación, 4 por 2 es 8. Pero si coloco negativo con negativo, el resultado es positivo. Por lo tanto, me da el resultado 8 finalmente. ¿Dudas, consultas con esos ejercicios que hice? Ninguna, profe. Bien. Entonces vamos al siguiente. Multiplicación de números de más de 2 cifras. Esto es más que nada para mostrarle, porque yo sé que mucha gente quizás se olvida por el tiempo que he estado sin multiplicar. Y esto se puede olvidar, no se sientan como avergonzados
Si es que han pasado, no sé, 2 años desde que no hacen una multiplicación y se olvida más o menos cómo es el asunto, pasa. De hecho, hay una cosa, no ocupen calculadoras por el resto del año hasta que den la prueba. No ocupen calculadoras, ¿bien? Prohíbanselo, porque van a perder como agilidad mental en las multiplicaciones y la van a necesitar en la prueba. Así que olvídense de las calculadoras de aquí en adelante. Si, por ejemplo, tengo esta multiplicación que parece agobiante, yo lo que tengo que saber es que cuando multiplico, tengo que tomar el número que está más a la derecha de esto que está acá, este que está acá, este 3, y tengo que ir multiplicando uno por uno. Por ejemplo, 3 por 9. 3 por 9 yo sé que es 27. Ahí ustedes tendrán que sumar 9 más 9 más 9, ir sumándolo de a poco. Si no se saben las tablas, lo van sumando de a poco. Esto tienen que hacerlo, ¿ya? Tienen que sumarlo en los ejercicios que van a aparecer. Es más que nada para que vayan agilizando un poquito el tema de las multiplicaciones. Esto nos va a dar 27. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar el 7, el número que está más a la derecha aquí abajo, y voy a reservar el 2. El 2 queda, que es el número siguiente, el que está enfrente, queda acá arriba, queda como guardado, y lo voy a sumar al final. Aquí me queda 3 por 3. Después multiplico al siguiente número. 3 por 3 es 9, y le sumo el 2 que está acá. 9 más 2 es 11. Entonces, esto nos queda un 1 acá y un 1 en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque hicimos esto. 3 por 3, que nos dio 9, y después le sumé el 2. Y eso nos dio 11. ¿Qué es lo que nos queda? Ese 1 que está acá es el 1 que queda aquí enfrente, el 1 que está acá es el 1 que queda aquí abajo. ¿Ok? Siempre el número que queda enfrente lo reservo hacia adelante. Y ahora de nuevo queda un 3 por 3. 3 por 3 de 9 es 9, pero ahora le estoy sumando 1 solamente. Eso nos va a dar 10. 9 más 1, 10. Entonces, aquí coloco un 0 y aquí coloco un 1. ¿Por qué? Porque esto era un 3 por 3 más 1. 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Entonces, el primer número queda aquí abajo y el segundo número lo reservo aquí arriba. Bien, y ahora queda la última multiplicación, que es 3 por 2. 3 por 2 es 6, y si le sumo 1 nos da 7. Entonces ahí está la primera multiplicación, pero después tengo que multiplicar el siguiente número. Para hacer esa multiplicación, yo aquí me corro un espacio, lo pueden colocar una X, ojalá siempre sea todo ordenado, y colocan el 1, o sea, empiezan a multiplicar por 1, y los resultados los van colocando un espacio al lado. Por ejemplo, 1 por 9 es 9, lo dejo acá. 1 por 3 es 3, entonces lo dejo acá. 1 por 3 también nos da 3, y 1 por 2 nos da 2. El 1 es el elemento neutro, ¿cierto? De hecho, abajo está. Siempre nos da el mismo resultado. Entonces, era escribir lo mismo que estaba aquí arriba. Luego, estas dos cosas se suman, y nos da aquí 7. Si aquí no hay nada, esto baja directamente. 1 más 9 nos da 10, entonces reservo el 1. 3 más 1 nos da 4. 7 más 3 nos da 10. Y 2 más 1 nos da 3. Entonces, esto nos da 30.407. Bien, como ahí había dicho Ingrid. Perfecto. Eso es la forma en que se multiplica en dos cifras. Yo sé que la mayoría quizás puede saberlo, pero yo sé que quizás hay alguien que no. Puede haber personas que se les haya olvidado. Vean este video para que vayan viendo el mecanismo y repítanlo en la tarea que les di, donde hay ejercicios de esto, para que vayan practicando. ¿Bien? Yo voy a intentar subirle las respuestas, pero se las voy a subir el fin de semana, para que tengan tiempo de pensarlo y no tentarse con las respuestas. Y bueno, después está el elemento neutro. El elemento neutro es el 1. ¿Por qué es el elemento neutro? Porque deja todo igual. Si yo coloco 3 por 1, esto me da 3. Si coloco 2 por 1, esto me da 2. Si coloco 5 por 1, esto me da 5. No cambia nada. Pero hay un número. No, perdón. No, nada. Estoy hablando de cera. Me fui estaba pensando en otra cosa. Por ejemplo, con el 0, 1 por 0, también nos da 0. No cambia nada. El 1 deja todo exactamente igual. En contraparte, el elemento absorbente es el 0. ¿Por qué? Porque todo lo pasa a 0. Por ejemplo, 4 por 0 es 0. 5 por 0 es 0. 6 por 0 es 0. 7 por 0 es 0. Siempre cuando multiplico por 0 me da 0. De hecho, si la multiplicación de dos o más números
me da 0, significa ¿qué cosa? ¿Qué piensan ustedes que significa? Digamos que yo estoy multiplicando 3 números que yo no conozco. Los voy a colocar como letras. Estas letras pueden ser números. Y el resultado yo sé que me da 0. ¿Qué significa eso? Que 3 números que yo no conozco, al multiplicarse me dan 0. Eso tiene un significado. ¿Qué significado tendrá? ¿A alguien se le ocurre? Esto va a ser súper importante en álgebra. Por eso es importante verlo ahora. La respuesta está en la pizarra. ¿No? ¿Nadie? Bien. Significa que uno de los números tiene que ser 0. Bien, si yo estoy multiplicando, por ejemplo, que estoy multiplicando por 0. Bien ahí, Sebastián, que estoy multiplicando por 0. Uno de estos números tiene que ser 0. Por ejemplo, si esto es 3 por 4, el último número tiene que ser 0. Porque, o si no, no me va a dar 0. Bien, si aquí lo colocas un 2, esto me va a dar un número grande. Incluso si yo multiplico un número negativo por ejemplo, menos 2 por 2, esto me da menos 4, no me da 0. Entonces, la única forma de que un número me dé 0 es que sea multiplicado en la multiplicación, obviamente. En la suma es distinto, ¿ya? Estoy hablando de la multiplicación. Si estoy multiplicando números, la única forma de que me dé 0 es que uno de ellos sea 0, el que sea. Bien, aquí yo coloqué la C, pero perfectamente pudo haber sido el primer número, el que es 0. Y los demás, no sé, haber sido estos números de acá. Y esto igual me va a dar 0. Entonces yo cuando multiplico por 0, automáticamente todo me da 0. Eso significa también, viceversa, que si el resultado es 0, es porque al menos uno de ellos es 0. Y eso va a ser muy importante cuando veamos factorización. ¿Bien? Porque nos da las soluciones de la función cuadrática ese pensamiento, ese análisis. Entonces, ténganlo en cuenta, no se les vaya a olvidar. Anótenlo por ahí. Bueno, yo se los voy a colocar en los apuntes, pero igual ustedes ténganlo en sus propios apuntes también. Ya la gracia de los resúmenes no es ver el resumen, es hacer el resumen. Cuando ustedes hacen un resumen de la materia, aprenden. Pero cuando ven un resumen de la materia, no aprenden nada. Si está muy resumido, no se aprende casi nada. Así que ojo con eso. La gente a veces pide resúmenes, pero los resúmenes solamente son útiles cuando se hacen, no cuando se ven. Ok, y finalmente tenemos la conmutatividad. Perdón, esta no era la conmutatividad, voy a tener que corregirlo. Esto era la distributividad. Perdón por eso. Nada que ver aquí. Está fuera de lugar. Está la distributividad y con esto termino. La distributividad dice que un número fuera de un paréntesis multiplica a cada término dentro de él. ¿Qué son los términos? Yo ya dije que un factor es lo que está multiplicando. ¿Pero qué es un término? Un término es lo que está sumando. Son los números que se suman. Son los números que se suman o restan. Ya igual es un poquito más complicado que esto, pero entiéndanlo así. ¿Ya? Son los números que se suman y se restan. De esa forma pueden entenderlo la mayor parte de las veces. Para la paz se puede entender así. Entonces, esto es un ejemplo que está diciendo el profe. Si yo tengo esto de acá, lo que me está diciendo es que este número que está fuera del paréntesis va a multiplicar a cada término que está dentro del paréntesis. O sea, va a quedar 3 por 4. Después respeto el signo que está aquí dentro, la operación, en este caso es una suma, y después coloco el 3 por 5, porque tiene que multiplicar a cada uno de los números que están adentro del paréntesis, a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, ¿ya? Los que se están sumando. Entonces me queda esto, y 3 por 4 es 12, y 3 por 5 es 15. Y ahí puedo sumar y esto me da 27. Pero, profe, ¿por qué me está explicando eso? Yo perfectamente primero resuelvo el paréntesis, 4 más 5 es 9 y 9 por 3 es 27. ¿Por qué hacerlo de esta forma? En realidad, no es que le estoy diciendo que lo hagan de esta forma. Es que esta propiedad que está acá, la distributividad, va a ser muy útil más adelante.
Y como estoy enseñando la multiplicación, tienen que saber que se puede hacer, ¿ya? Más adelante voy a necesitar que se acuerden. Recuerdan que la multiplicación es distributiva, que si yo tengo un número fuera de un paréntesis, puedo multiplicar todo lo que está, cada término de ese paréntesis. Eso es lo que vamos a hacer en álgebra en algún punto. Entonces necesito que ustedes sepan eso y que no se le olvide. Y que también esto de acá significa que yo me puedo devolver. Cuando ustedes tienen un signo igual como estos que están acá, significa que ustedes pueden devolverse. ¿Por qué alguien se devolvería? Bueno, hay razones para devolverse, que están en álgebra, que se llama factorizar. Si yo me devuelvo, estoy factorizando. Y factorizar tiene que ver con multiplicar, ¿cierto? Los factores son las cosas que se están multiplicando. Y en este caso, fíjense, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 3. Cuando en cada término, los términos de lo que está acá, en esta línea que estoy marcando en rojo, son los que voy a subrayar en verde. Este es un término y este es otro término. ¿Por qué? Porque el 3 por 4 está sumando al 3 por 5. ¿Ya? El 3 y el 4 son factores. El 3 y el 5 son factores en ese término. Pero cada uno por separado son términos. Si se están sumando entre medio, se separan y ahora tengo dos términos. Como que esta suma separa las aguas en dos. Bien, el 3 por 4 va a ser un término y el 3 por 5 va a ser otro término. Y en cada uno de estos términos, fíjense que se repite un factor, una cosa que se está multiplicando, que en este caso es el 3. Entonces yo podría devolverme y dejar el 3 aquí afuera. Esa es la gran gracia de esta propiedad, devolverse en verdad, no hacerlo hacia el otro lado. Devolverse casi siempre va a ser la gran gracia, porque ahí voy a estar factorizando y la factorización nos da la solución de la ecuación cuadrática, hay ejercicios de factorización, fracción algebraica, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos a necesitar más adelante. Este pequeño ejercicio de que el 3 multiplica el 4 y el 5 y que me puedo devolver después de eso, es súper importante que lo recuerden. Bien. ¿Dudas, consultas antes de terminar la clase? Perfecto. Recuerden que mi WhatsApp está disponible para las preguntas de la tarea. La voy a intentar subir ahora en la noche. Está casi lista. En realidad está lista la tarea. Lo que no tengo listo es la tarea de ciencias, que también tengo que construirla. Una pequeña tarea sobre método científico. Eso. Que están bien, entonces nos estaremos viendo el día lunes. A propósito, yo también, eso también tengo que decirles, les voy a subir un ensayo de matemáticas. Es el ensayo del 2005. Quiero que lo hagan, ojalá, en algún momento del fin de semana. Esa va a ser como su tarea de fin de semana, hacer el ensayo. Pero, profe, el ensayo es materia que no entra en la PAES, no importa. No he tenido el tiempo de conversar al respecto de eso, lo voy a intentar hacer el lunes, pero bueno, la idea es que ustedes hagan el ensayo, a pesar de que no está, hay materia que no entra, porque quiero justamente eso, de que de a poquito vayan aprendiendo a enfrentarse a una prueba en donde hay muchas cosas que desconocen. Eso es importante, porque la gente muchas veces piensa que no es importante dar ensayos, que llega a la prueba sin dar un solo ensayo. Y aunque sepan toda la materia, les va a ir mal igual, porque es muy distinto estar dando una prueba que teóricamente saberse la materia. Es muy distinto. Entonces necesito que den un ensayo, yo les voy a subir el ensayo de EMRE del 2005, en realidad lo pueden buscar en el DEMRE, pero yo se lo voy a subir igual para que no se confundan, no se pierdan y todo eso. Se los voy a subir y me entregan la respuesta en una foto o en un PDF. La idea es que lo hagan a conciencia, claro, no van a estar buscando la respuesta, no tiene sentido. La gracia es que ustedes se evalúen de verdad. Y aunque saquen 0 puntos, ¿ya? Háganlo igual, estén en la hora que es lo mínimo que pueden estar, porque la experiencia es importante. Todas las semanas vamos a hacer ensayos, todas las semanas, algún ensayo de alguna materia, de matemática y de ciencia mayormente, a veces de lenguaje, pero siempre vamos a hacer ensayos, todas las semanas, porque el día que hagan la prueba real, van a estar tan acostumbrados a estar 2 horas y media haciendo un ensayo que va a ser un trámite, que va a ser fácil, que no van a tener nervios, que van a saber el tiempo, que no se van a perder en eso, que no les va a molestar la mascarilla, que no les va a molestar el calor porque ya lo hicieron, que no les va a molestar el sueño, que no se van a cansar porque estuvieron 2 horas y media sentados, porque ya van a tener ese recorrido, esa experiencia. Y sobre todo porque cuando tengan preguntas que desconocen, que sobre todo va a pasar ahora en los primeros ensayos,
van a saber tener van a tener esa experiencia. Y la experiencia siempre es mucho mejor porque nos da la sensación de control, nos quita los nervios. Sabemos qué es lo que va a pasar, no hay sorpresas. Entonces, eso es importante. Aunque esta prueba, los ensayos que hagamos, no tengan exactamente la materia, vamos a hacer ensayos semanales, porque tampoco puedo estar haciendo un ensayo con la materia toda la semana. Es imposible. La idea de esto es que ustedes tengan la práctica, que es muy importante. Es el 50% de la prueba la práctica. Si hacen ensayos todas las semanas, les aseguro que van a tener sobre 600 puntos. Se los aseguro, de verdad. Aunque estudien súper poco, qué sé yo, hagan pocas tareas, si hacen ensayos todos los fines de semana y vemos más o menos la corrección del ensayo, van a tener arriba de 600 puntos asegurados, porque la mayoría de eso es enfrentar la prueba, ¿ok? Para que no desprecien el hecho de dar un ensayo de diagnóstico porque, es que no sé, voy a sacar cero, ya lo sé. No, no es eso. Si ustedes tienen que en algún momento formalizar que no saben nada y después de eso empezar a avanzar, porque en el próximo ensayo tienen que ver cómo aprendí algo, me sirvió de algo lo que aprendí, cuánto he avanzado. No he avanzado nada, significa que necesito estudiar un poco más y así van a saber finalmente, en los últimos ensayos, van a tener más o menos el puntaje que van a tener en la prueba. Si los ensayos dan casi exactamente el puntaje que van a tener en la prueba. Entonces, no van a tener ninguna sorpresa. Van a ir a la prueba sabiendo más o menos qué puntaje se van a sacar. Y eso es súper importante. Yo cuando di la prueba, me saqué el mismo puntaje que en el ensayo que había hecho la semana anterior. Exactamente el mismo. Justamente, di muchos ensayos. Cuando di la prueba de lenguaje pasé de 600 puntos a 750 en 20 días porque di 10 ensayos y fui viendo mis correcciones. 10 ensayos en 20 días y con eso no me subí el puntaje. No hice nada más que eso en lenguaje. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí un método parecido, que es mucha práctica y error. Eso. Los dejo hasta acá. Si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber. Si no, terminamos la clase. Bien. Entonces, eso. Nos estaremos viendo el día lunes. Hagan el ensayo y hagan las tareas. Bien, que estén bien. Chao.